Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer cuando hacemos una descripción de una distribución simétrica, o asimétrica mejor dicho, decimos que una distribución asimétrica, con una poca observaciones y una cola larga de la distribución, tendrá un desvío estándar grande. En este caso, el desvío, S, no proporciona información útil sobre la dispersión de esta distribución. Como en una distribución muy asimétrica, la dispersión de cada una de estas colas es muy distinta. Es imposible describir bien la dispersión con un solo número. Para eso necesitamos los 5 números resumen que proporcionan mejor información sobre la dispersión de la distribución. Estos 5 números son los que hemos visto recién en el diagrama de caja. O sea que es preferible utilizar los 5 números del diagrama de caja como resumen en lugar de la media del desvío cuando tenemos una distribución asimétrica. Otro estadístico de dispersión que vamos a utilizar es el coeficiente de variación. Esta es una medida que es relativa, o sea, está relativizado a los valores que obtenemos de media y de desvío en cada una de nuestras distribuciones. O sea, que muestra la dispersión con respecto a su media. Y esto nos sirve mucho para comparar distintas distribuciones. Vemos acá la fórmula, coeficiente de variación, es igual entonces el cociente del desvío con respecto a su media. Por ejemplo, ¿por qué utilizamos esto? Porque no es lo mismo tener un desvío de 10, este desvío de 10 puede ser grande si la media es 100, pero el mismo desvío de 10 no es tan grande si la media es 500. Por eso el desvío, este coeficiente de variación nos hace entender el desvío con respecto a su valor medio. Por ejemplo, comparemos dos pesos. Estamos hablando de pesos de elefantes, una población de elefantes y una población de ratones. Y queremos saber cuál de estas poblaciones tiene mayor dispersión. Vemos que la media de los elefantes, un valor grande, pues, bueno, animales pesados, de 1088 kilos. Y tiene un desvío de 58 kilos. El de las ratas tiene una media de 47 miligramos y un desvío de 0,073 kilogramos. Entonces, aparentemente, uno no podría decir, o tiende a decir, de que el valor de los desvíos de las ratas es mucho más pequeño que el desvío de los animales, de los elefantes. Esto claramente está influenciado porque estamos tomando como que 58 kilos es mucho más grande que este valor de las ratas que son miligramos. Ahora, si nosotros comparamos únicamente por el coeficiente de variación, vamos a ver que el coeficiente de variación de los elefantes es 3,09% de la media, mientras que el coeficiente de variación de las ratas es de 15,53%. Esto quiere decir que en las poblaciones de ratas vamos a encontrar mucho más variabilidad, van a ser mucho más heterogéneas que las poblaciones de elefantes. Esto es un ejemplo de cómo podríamos utilizar el coeficiente de variación para comparar la variabilidad entre dos poblaciones que nos podría llevar a un engaño al ser tan distintos, por ejemplo, en este caso, sus pesos. Bien. Otra medida de descripción son las medidas de forma. Esto es la simetría o sesgo. Ya habíamos hablado al principio, la simetría es un concepto que se refiere a cómo se comporta la curva de los valores.
si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Nosotros observamos acá que podemos tener tres tipos de curva, con una simetría negativa si va hacia la izquierda, con una simetría positiva si la mayor cantidad de los datos va hacia la derecha, y una curva simétrica que habíamos dicho que tendría esta forma, donde el valor medio separaría a esta serie de datos en dos partes iguales. Para esto lo que utilizamos es un coeficiente de asimetría, en este caso, cuando lo calculamos con el coeficiente de asimetría de Pearson. Este coeficiente de asimetría de Pearson lo vamos a denotar con la letra S sub Kp, que es un cociente entre 3 por la diferencia de la media menos la mediana sobre el valor del desvío. Y esto nos puede dar tres casos distintos. Nos puede dar un valor 0, en este caso la distribución es simétrica, un valor mayor a 0, en este caso tendría una simetría positiva, o sea que tiene una cantidad de valores mucho mayor hacia la derecha, o el coeficiente de Pearson puede dar un valor negativo, o sea, menor a 0. En este caso, los valores van a estar concentrados hacia la izquierda. Otra de las medidas descriptivas que vamos a tener son el apuntamiento, o sea, como la punta que tiene esa distribución, que nosotros lo vamos a llamar kurtosis. El coeficiente de kurtosis es para saber el grado de concentración que tienen los datos alrededor del valor central. Si tiene un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales, esto es una curva mesocúrtica que tendría esta forma. Los valores se distribuyen muy parecidos a una curva de distribución normal. Ahora, cuando tenemos una gran cantidad de valores alrededor del eje central, vamos a producir una curva leptocúrtica. Observen que acá tenemos mucho menos dispersión y observamos que los valores se encuentran muy cerca de su valor medio. El tercer caso es cuando nosotros tenemos un grado de concentración reducido alrededor del valor central. Vamos a tener mucho más dispersión de los datos, o sea, vamos a encontrar datos muy lejos de este valor central, y la curva vemos que se achata, transformándose en una curva platicúrtica. También en este caso tenemos un coeficiente que se llama coeficiente de kurtosis, que responde a esta fórmula, y no se asusten con la fórmula. Acuérdense que en los parciales ustedes las pueden tener escritas, no es intención de esta cátedra que ustedes se aprendan de memoria las fórmulas. Entonces, el coeficiente de kurtosis, que en este caso es G sub 2, si es 0, tenemos una curva mesocúrtica, que era la curva que tenía una forma normal. Si es mayor a 0, tiene leptocúrtica, o sea que los valores están muy cerca o más agrupados dentro del valor central. Y si el valor es menor a 0, la distribución es platicúrtica, por lo tanto nosotros vamos a tener valores muy lejos del valor central. Por ejemplo, acá tenemos, ¿se acuerdan de la tabla que habíamos hecho referido a la estatura de los terneros a la altura de la cruz, en un remate? Si nosotros observamos, queremos hacer este coeficiente de kurtosis, acuérdense, esta era la tabla que habíamos visto anteriormente, lo único que hacemos es, tenemos que considerar su valor medio, y esto quedaría reemplazando los valores en esta fórmula, cuando quedan con un valor
de menos 1,39. Entonces, como es un valor menor a 0, es un valor correspondiente a una curva platicúrtica, en el cual vamos a tener valores alejados del valor central. Entonces tendría esta forma, la distribución de estos elementos. Bien. Hemos terminado acá. Vamos a seguir con la otra clase. Ya la vamos a descargar. Vamos a entrar en el cálculo de probabilidades. Bien. Para el cálculo de probabilidades, lo que tenemos que decir en este sentido es que si lo único que nosotros queremos hacer es una descripción de lo que está sucediendo con la serie de datos recolectados, lo que hemos visto hasta recién lo podemos considerar como suficiente. Ahora, si lo que nosotros queremos es generalizar o extraer conclusiones sobre estos datos para poder inferir qué es lo que está pasando en otras poblaciones, entonces estaríamos recién en el principio del análisis. Entonces, para poder continuar con esto, lo que necesitamos es empezar a estudiar métodos de inferencia estadística. Cuando hablamos de inferencia estadística, lo primero que tenemos que hacer es empezar a estudiar la probabilidad o la teoría de la probabilidad. Cuando hablamos de probabilidad, esto básicamente se inicia por personas que estaban muy interesados en ver qué sucedía o qué probabilidad tenían de ganar en ciertos juegos. Por eso la probabilidad se denominaba dominar la fortuna. Acuérdense que nosotros cuando estamos hablando de estadística, una de las cosas principales que nos refuerza este concepto es el azar. Esto, el que sea azar, el que tenga incertidumbre, hace que la estadística sea totalmente independiente de lo que está sucediendo. O sea, que no haya ningún sesgo cuando yo empiezo a tomar los datos. Entonces, si yo estoy hablando de azar, esto sería una antítesis de lo que sería una ley, porque una ley en realidad lo que está haciendo es ser concreto en algo y no utiliza el azar. Entonces, cuando yo hablo de leyes de probabilidad, estoy hablando que estoy en contra de justamente las reglas del azar. Esto un poquito para amenizar lo que estoy teniendo o lo que vamos a leer en cuanto a esto de la probabilidad. Tenemos que tener en cuenta que hay que tener cuidado, qué es lo que yo quiero demostrar, porque según eso yo me puedo parar de un lado o del otro del mostrador.
Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de tener un accidente de tráfico? Porque si nosotros tenemos un accidente de tráfico, esta probabilidad aumenta con el tiempo en que nosotros estemos en la calle. Por lo tanto, si estamos menos tiempo en la calle, vamos a tener menos probabilidad de tener un accidente de tránsito. Entonces, lo que yo podría decir es, cuanto más rápido circules, menor es la probabilidad de que tengas un accidente. Y eso me parece que no es cierto. O si yo digo que el 33% de los accidentes mortales involucran a alguien que ha bebido, si yo digo que el 33% involucra a alguien que ha bebido, hay un 67% de accidentes de tránsito ocurridos por gente que no ha bebido. Entonces, a la vista de esto, es mucho más seguro conducir borracho y a gran velocidad, por lo tanto, voy a tener menos probabilidades de tener un accidente. ¿Ven lo que les quiero decir cuando yo estoy hablando de dónde me pongo en cuando yo tengo que ver o observar las probabilidades de ocurrencia de un evento? Entonces, el cálculo de probabilidades a nosotros nos van a dar algunas reglas a seguir en los experimentos. Estos experimentos que tienen que ser totalmente aleatorios. En esto habíamos dicho que se constituyen la base de la estadística inferencial. Vamos a fijar algunos términos que vamos a utilizar. Uno de los términos que vamos a utilizar es experimento y sucesos aleatorios. Esos sucesos también conocidos como condiciones. Un experimento siempre se va a poder repetir indefinidamente, siempre en las mismas condiciones. Es algo que yo tengo que seguir para poder confiar en el resultado obtenido. O sea, un resultado obtenido se tiene que poder repetir o hacer de nuevo, y para que este sea confiable, si yo lo repito y lo hago de nuevo, tiene que tener el mismo resultado. Otra de las condiciones es que antes de realizarlo yo no puedo predecir lo que va a pasar o lo que voy a obtener. El resultado que se obtenga, que le llamaremos E, lo vamos a denotar con la letra E minúscula, pertenece a un conjunto de resultados posibles. No lo voy a saber con exactitud, no lo voy a poder predecir con exactitud, pero sé que va a resultar de un conjunto de opciones que se pueden dar. A este conjunto de opciones o resultados posibles lo vamos a denominar espacio muestral. El espacio muestral, por lo tanto, es todos los resultados posibles de un experimento o de un ensayo. Este espacio muestral lo vamos a denotar con una letra E, mayúscula, una S, o también muchas veces con la letra omega. Entonces, ese espacio muestral dijimos que son todos los resultados posibles, y todos esos resultados posibles los vamos a denotar como sucesos elementales. Entonces, a partir de esto yo podría establecer unas reglas. Por ejemplo, si los sucesos elementales E1 y E2 pertenecen al conjunto de resultados posibles, esto implica que E1 y E2 son sucesos elementales. Entonces, cualquier subconjunto de E va a ser denotado como un suceso aleatorio y se denotará normalmente con la letra A, B de forma mayúscula. Entonces, si A y B pertenecen a la cantidad de resultados posibles, esto implica que A y B son sucesos aleatorios.
Los sucesos aleatorios que más vamos a ver son los siguientes. El suceso seguro, que es aquel que se verifica siempre después del experimento, y el suceso imposible, que es aquel que nunca se verifica como un resultado del experimento. La única posibilidad de un suceso imposible es que yo obtenga el conjunto vacío. Otro de los sucesos que vamos a encontrar es el suceso contrario a A, que también se denomina complementario. Complementario de A. Entonces, este se verifica como el resultado aleatorio si se verifica A. Entonces, el suceso contrario, si A es el suceso aleatorio, el suceso contrario es todo lo que no está dentro de A. Y lo vamos a denotar con A, con una raya arriba. Si yo tuviera que hacer un conjunto, podría decir que este cuadrado son todos los resultados posibles. Dentro de todos los resultados posibles podría tener este conjunto dentro de él que se llama A, que serían los sucesos elementales. Y todo lo que no esté dentro de A va a estar afuera de A. Entonces, todo lo que esté afuera de A va a ser el complemento del suceso A, o el contrario, el suceso contrario del suceso A. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, si sale cara, se extrae en una urna que tiene bolas azules y bolas rojas, una bola. Y si sale cruz, se extrae una bola de otra urna, que contiene bolas rojas y verdes. ¿Cuál es el espacio muestral E en dicho experimento? Acá tengo una de las urnas que tiene bolas rojas y azules, y otra de las urnas que tiene bolas rojas y verdes. Dijimos que si sale cara, voy a sacar de esta urna, y si sale cruz, voy a sacar de esta otra urna. Entonces yo podría tener el espacio muestral en este sentido. Podría tener, si sale cara, podría tener como resultado rojas y azules, y si sale cruz, con resultados rojas y verdes. Si yo lanzo un dado, el dado, acuérdense que tiene 6 caras. Cada una de las caras está numerada, por lo tanto, el resultado o el conjunto de resultados posibles podría ser que me salga cualquiera de las caras, de 1 a 6. O sea que el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo podría tener sucesos aleatorios, por ejemplo, que me salgan 1, 2 o 3. O podría decir que me salgan números pares. Estos son sucesos aleatorios que podrían pasar. Hay un suceso imposible, que es que yo tire el dado y que no me salga ningún número. Eso sería un suceso imposible. Un suceso seguro es que me salga alguno de los números. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lanzo 2 dados? Cuando yo lanzo 2 dados, puede pasar que cada uno de los dados salga un número y haya una combinación entre esos 2 dados. Esa combinación de esos 2 dados sería 6 al cuadrado. O sea, hay 36 combinaciones distintas. Esas 36 combinaciones distintas es lo que yo llamaría el conjunto de resultados posibles. Esto quiere decir que en el primer dado salga un 1 y en el otro me salga un 1, o que en el primer dado me salga un 1 y en el otro me salga un 2, o que en un dado me salga el 5 y en el otro me salga un 4, y así habría todas las combinaciones posibles para que yo pueda tener un conjunto de resultados posibles. Ahora fíjense en esto.
cada uno de estos resultados, yo los podría ordenar de esta forma y observar que la suma de los dados tiene un conjunto de resultados o una combinación de resultados que puede ser mayor o menor. ¿Qué quiero decir con esto? Para que la suma de los dados me dé igual a 2, yo solamente tengo una combinación, que es que los dos dados salgan 1. Fíjense que para que me salga 4, yo tengo 3 formas distintas de encontrar esa combinación. Y para que me salga 7, yo tengo 6 combinaciones distintas para que ese resultado se haga posible. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a pesar de que el azar me va a dar a mí que cuando yo lanzo 2 dados podría ocurrir que aparezca cualquiera de estos números, del 2 al 12, hay muchas más posibilidades de que ese número sea un 7, porque hay 6 formas distintas de que aparezca un 7, a que aparezca un 12, que hay una sola forma de que aparezca un 12 y es que los dos dados tengan el valor de 6. Esto quiere decir de que hay muchas más probabilidades de que ocurra un evento a que ocurra otro evento. Entonces, si yo puedo decir que los eventos aleatorios no son predecibles con absoluta certeza, porque yo no sé qué número va a salir con exactitud, yo puedo tener o puedo realizar un pronóstico sobre la ocurrencia de un determinado suceso. O sea, puedo hacer un pronóstico de que ese suceso tenga la posibilidad de presentarse de una manera mucho más cercana a la predicción que otro. Este tema de predecir lo que va a pasar con cierto grado de confianza me lleva a definir algunas de las probabilidades que vamos a utilizar en este curso. Laplace define la probabilidad clásica de la siguiente manera. Si un evento puede ocurrir de n maneras, x probables y mutuamente excluyentes, de las cuales m maneras son favorables al suceso A, se define la probabilidad del suceso A como el número de casos favorables al evento A sobre el número total de casos posibles del experimento. Esa es la probabilidad clásica. Número de casos favorables o casos favorables sobre casos posibles. Lo vamos a traducir en números. Por ejemplo, si yo lanzo un dado y te digo cuál es la probabilidad de que ese número sea impar. Para que ese número sea impar me tiene que salir 1, 3 o 5. O sea, tengo 3 casos favorables sobre cuántos, sobre 6 posibles. El número de casos posibles o el resultado o el total de los resultados sería cualquiera de estos, serían 6. Entonces la probabilidad sería número de casos favorables 3 sobre casos posibles 6. Esto me da una probabilidad de obtener un número impar de 0,5, o sea, el 50%. ¿Se dan cuenta? Otra de las probabilidades que vamos a encontrar es la probabilidad frecuencial. La probabilidad frecuencial tiene que ver con la cantidad de veces que se repite un experimento. Si un experimento se repite n cantidad de veces y cuanto ese n cada vez sea más grande, o sea, cuando n
tienda a infinito, entonces es de esperar que suceda de la siguiente forma. Cuando yo digo que la probabilidad de A es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de ese evento. O sea, es la proporción de veces que se presenta ese suceso cuando ese suceso se repite una n cantidad de veces. Si, por ejemplo, lanzamos un dado 100 veces y observamos que el número 2 se repite 16 veces, la probabilidad de que 2 ocurra en un lanzamiento es de 16 sobre 100. Este número se va a hacer más estable cuanto este número 100 o la cantidad de veces que yo repita el ensayo tienda a infinito. La teoría de la probabilidad como disciplina matemática puede y debe ser desarrollada a partir de unos axiomas, de la misma manera que la geometría o la álgebra. Los axiomas de la probabilidad son los siguientes. Llamamos probabilidad a cualquier función P que asigna a cada suceso del espacio muestral un valor numérico. Entonces, la probabilidad es una función que asigna a cada suceso de un espacio muestral un valor numérico. Nunca va a ser negativo, hay una no negatividad. O sea que la probabilidad de que ocurra o tenga un número siempre va a ser un valor mayor o igual a 0. La normalización es otro de los axiomas, o sea que la probabilidad de todos los resultados posibles es igual a 1. O sea, no voy a tener un valor mayor a 1. La aditividad, o sea, la probabilidad, por ejemplo, de un suceso A unido a un suceso B, va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, siempre y cuando la intersección de estos no sea el conjunto básico. Entonces, la probabilidad de que ocurra un suceso va a ser un valor entre 0 y 1. O sea, no voy a tener una probabilidad negativa, ni voy a tener un valor mayor a 1. Observen que la probabilidad o los valores de probabilidad, si yo lo multiplico por 100, me da el valor de porcentaje. O sea que yo no voy a tener más del 100% de probabilidad de que ocurra un valor. Como valor máximo, voy a tener el 100%. O sea, cuando habitualmente uno dice, está 100% seguro de que ocurra, es eso. No voy a poder tener más del 100%, porque la probabilidad es un valor que se encuentra entre 0 y 1. Como 1 sería el suceso seguro y menos de 0 sería el suceso imposible. Bueno, esto es lo que le hablaba, no podía haber mayores de 1 o menores a 0, y la probabilidad del suceso seguro es el 100%. Nos quedan 5 minutos, vamos a hacer un rato más de esta charla, de esta presentación, y luego después nos vamos a abrir otra reunión para aclarar algunas dudas. Vamos a ver si llegamos con algunas otras cuestiones de probabilidad o probabilidad condicional. Un axioma: la probabilidad de intersección de dos sucesos debe ser menor o igual a la probabilidad de los sucesos por separados. La probabilidad de la interacción de dos sucesos va a ser menor a la probabilidad de cada uno de ellos por separados. La probabilidad de unión de dos sucesos va a ser mayor a la probabilidad de cada uno de ellos
por separado. La probabilidad del suceso contrario a A debe valer 1 menos la probabilidad de A. Y esto tiene que ver mucho con algo que ustedes seguramente se deben acordar de las secundarias, con los diagramas de Venn. Esto es la unión de dos sucesos. Este es la intersección de dos sucesos, esta parte sombreada. Y si le ponemos número, sería esto si estamos hablando de, por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Bien. Bueno, esto es más de lo que estábamos viendo. Esta es la probabilidad de dos sucesos mutuamente excluyentes. Y esto es lo que quería llegar y vamos a ver si lo podemos desarrollar en 3 minutos. La probabilidad condicional. Si tenemos los sucesos A y B en un experimento aleatorio, siempre que la probabilidad de B sea mayor a 0, se llama probabilidad condicional a la probabilidad de A dado B. Este símbolo, esta barra, este oblicuo que está acá, significa la probabilidad de A dado B, o sea, la probabilidad de que se presente un suceso A cuando ya se ha presentado el suceso B. La probabilidad de A dado B va a ser la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Esto es matemáticamente. Siempre que esta probabilidad de B sea mayor a 0, no podría tener en el numerador un valor de 0. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas, y a este grupo de personas le preguntamos sobre la intención de votos, yo podría tener separados por sexo, entre voto y que no vota, y podría decir que la probabilidad de que sea masculino es 180 sobre 20, 180 sobre 20, masculino, femenino, perdón, 140 sobre 20, de que no vote, 100 sobre 20, sobre 320, o de que vote, 220 sobre 320. Ahora, si yo quiero hacer de manera condicionada, por ejemplo, de que la probabilidad de que vote y que además sea masculino, o sea, yo tendría que tener la probabilidad de que vote y que sea masculino, es de 140, es esta intersección sobre 320, sobre la probabilidad de que sea masculino, o sea, 180 sobre 320. De que vote de que sea femenino y de que además sea femenino, es también exactamente lo otro, 80 sobre 320 y sobre 140 dividido 320. Nos queda un minuto y esto de independencia estadística lo vamos a ver cuando comencemos la próxima reunión. Nos vemos en un rato.